Corral, ex intendente de Santa Fe. José, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber aceptado esta comunicación. Bueno, usted en un Zoom la semana pasada dijo el kirchnerismo viene por el campo y justamente también desde la coalición cívica, Mariana Zubik había dicho, si tomamos en cuenta lo que hicieron en Santa Cruz, es probable que si logran expropiar Vicentín, después vayan por el campo, porque si no, ¿quién le va a vender grano? Y me parece que es un tema para, por lo menos para ambientarlo, para tratar de entenderlo, ¿no? Así es. Bueno, hay una desconfianza y un prejuicio del kirchnerismo con el campo que es conocido, ¿no? Recordemos en 2008 aquella crisis del campo y ni bien asumido Alberto Fernández, una de las primeras medidas es aumentar las retenciones. Y creo que es porque no comprenden cómo funciona ese sofisticado complejo productivo que es nuestra agroindustria, ¿no? Que va desde el pequeño propietario que a veces alquila y a veces explota por sí mismo un campo hasta la exportación. En el medio hay una cadena que incluye transportistas, prestadores de servicios, vendedores de semillas, incluso mucha investigación. Sabés que Argentina juega en la Liga Mundial también en lo que se llama la bioeconomía, ¿no? La producción de semillas, la innovación en la manera de producir, que hizo que, fíjate, entre 2018 y 2019, en esa campaña, llegáramos al número extraordinario de 150 millones de toneladas de producción en nuestros cultivos, ¿no? Eso, para que los oyentes tengan una idea, es 5 veces lo que producíamos en la década del 80, hace apenas 30 y pico de años. Y bueno, eso tuvo que ver también con las buenas políticas, entendemos, de Cambiemos, que hizo todo lo contrario, le dio confianza al campo, bajó retenciones, eliminó incluso en algunos productos, eliminó los ROE, estos mecanismos de demora en las exportaciones y de corrupción, también lo sabemos, mejoró la inserción de nuestros productos en el mundo. Por ejemplo, la ganadería volvió también a récord de producción en los últimos 50 años. Ese es el camino, porque además, después de la pandemia nos va a quedar prácticamente un solo sector de la economía argentina competitivo, que es justamente la agroindustria. Y sin ninguna necesidad, porque esto se estaba debatiendo en los tribunales en el marco de un concurso, que es lo que la ley prevé, el gobierno se mete, en nuestra opinión, porque hay una discusión más, como decíamos, de poder y de ponerle una pata encima a un sector que además políticamente estuvo siempre en contra del kirchnerismo, producto de aquel primer prejuicio, y sabés que en las elecciones, incluso en las provincias donde es mayoritaria la agroindustria, el kirchnerismo perdió las elecciones de octubre, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero ahí la verdad que es increíble en principio el modelo de construcción, ¿no? Tengo documentación interna, hay mucha preocupación en la bancaria en este momento, inclusive han sacado un documento interno que es bastante distinto a un comunicado oficial que habían hecho en principio, donde dicen claramente, primero que la empresa estaba en situación 3, segundo hacen una explicación de cuál fue el monto de créditos que había recibido durante los últimos 4 años de Cristina y los 4 años de Macri, pero es fantástico realmente cómo pueden construir relato alrededor de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando le empezaron a hablar a los argentinos de soberanía alimentaria, digo, la única soberanía alimentaria que está en riesgo es la de los chanchos que crían en China, acá en principio, Seguro. ¿no? Vos sabés que además aceptar como argumento la soberanía alimentaria es darle argumentos a quienes no quieren que Argentina le venda al mundo, ¿no? Porque, pongamos el caso extremo, si todos los países del mundo garantizaran su soberanía alimentaria, nosotros nos fundimos, porque producimos alimentos para 400 millones y apenas somos 45. La FAO y la Organización Mundial del Comercio desaconsejan esta idea loca de que cada uno tiene que producir sus alimentos, porque hay regiones del mundo que simplemente, por el nivel de población que tienen, no podrían vivir, ¿no? Entonces, todo lo contrario, lo que hay que fomentar, y es lo que le conviene además a la Argentina, pero además es lo que le conviene a la humanidad, es que los alimentos circulen libremente y sin restricciones,
porque además es un argumento que se usa para establecer barreras pararancelarias. Lo ha hecho Europa muchas veces justamente para evitar que ingresen productos que están hechos con una alta competitividad, como el caso de la Argentina, que logra, por las condiciones naturales y por la experiencia de esta sofisticada cadena industrial a la que referíamos, tener productos tan bajos en precio que, bueno, tenemos al Estado como socio bobo, ¿no?, que se lleva una parte en términos de exportaciones, pero estamos muy preocupados porque esto va a arruinar justamente el único sector productivo argentino que compite en el mundo y que genera divisas y que genera mucho empleo y que además genera la actividad en los pueblos y en las ciudades medianas e intermedias de toda la región central del país. Bueno, pero ahí me parece hay un punto, hay un dato de la vida de los argentinos. Mucha gente todavía está impactada por lo que ocurrió en la movilización de Avellaneda, que dicho sea de paso hay otra que está convocada para el día de hoy, que es no entender, ¿no? Es decir, es aplicar un discurso claramente marxista, un discurso comunista, porque me parece que esto hay que decirlo con todas las letras. Esto es una visión soviética de la historia, ¿no? No vamos a llegar a un Holodom como ocurrió en Ucrania, impulsado por Stalin, afortunadamente, pero el pensamiento de base, el pensamiento de fondo es más o menos el mismo. Vamos a apropiarnos de todo esto, vamos a sacar a los capitalistas del medio, nosotros lo vamos a hacer mejor. La historia ha demostrado que esto es imposible, pero además es feroz. Ahora, es no entender la cultura profunda, real de la República Argentina, que es la cultura de la propiedad en el esfuerzo y en el desarrollo del trabajo. Así es, y una idea loca de que estos sofisticados mecanismos de producción y de inversión se pueden manejar planificadamente desde atrás de un escritorio, ¿no? Los muchachos de la cámpora, porque en el fondo eso es lo que se está discutiendo, es en qué tipo de país queremos vivir, ¿no? Además llevándose puestas todas las instituciones, porque ¿qué es lo que garantiza la propiedad privada? Bueno, la Constitución y las leyes, y hay una Constitución que dice que la propiedad privada es inviolable y una ley que establece las condiciones de expropiación, y eso tiene que pasar por el Congreso, y en este caso además había un juez actuando sobre esos bienes que son la garantía de los acreedores, ¿no? Porque por un lado uno piensa en los acreedores que dicen ahora que el concurso está interrumpido prácticamente por el Estado, ¿cuándo voy a cobrar? Y por otro lado los argentinos decimos, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de una deuda que no es nuestra cuando en realidad la empresa tenía sus propios activos como garantía? Lo que pasa es que esta gente cree que el sistema tiene que funcionar totalmente diferente. Sí, claro. Y efectivamente lo que a uno lo preocupa son estas argumentaciones que escuchamos en esta senadora que habla de que hay que capitalizar desde el Estado las empresas a las que se les ha prestado para pagar los salarios durante la pandemia, o Grabois que dice que hay que tomar los campos y hacer una reforma agraria, cosas que en el mundo han terminado en desastre, ¿no? Bueno, la última más clandestinas que también hay que ponerlas arriba de la mesa, de la rotura de Ciro Bolsa o incluso la quema de algún campo de un dirigente realista, ¿no? O sea, también hay un costado violento que también tiene una larga tradición en la Argentina, y estas cosas hay que verlas a tiempo, porque si no, después es demasiado tarde y los daños que se pueden producir en este sector económico van a ser difíciles de recuperar en el tiempo, ¿no? Bueno, en sí creo que no se puede dejar de lado el tema de Grabois, porque, a ver, está claro que hay algunos actores que parecen marginales y resulta ser que son voceros centrales. Cuando Daddy Brieva le dice al presidente, seamos Venezuela ahora, Daddy sabía de qué estaba hablando. Estaba hablando de este tema, de lanzar la expropiación de Vicentín. Porque no por nada el propio presidente, que además a mí me dio la impresión, estaba sumamente agobiado el día que hizo esa conferencia de prensa,
se lo veía muy mal físicamente, dijo, bueno, ahora dirán que somos Venezuela, que somos el demonio, etcétera, etcétera. Es evidente que venía de una discusión interna donde alguien decía, bueno, si lanzamos esto, nos van a decir que somos Venezuela. Daddy Brieva le dice claramente, andá para adelante ahora, no tengas miedo, si vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela ya. Entonces, cuando... Pero además la argumentación, ¿no? Cuando uno escucha soberanía alimentaria, no a la extranjerización, son ideas un poco locas, ¿no? Que después las termina desmintiendo la propia realidad. Hay un anuncio de una inversión china para producir porcinos. El gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Va a evitar? ¿Va a tomarse un problema geopolítico con China, que es una economía tan importante en el mundo, que además son nuestros principales compradores, ¿no? Porque ¿de qué vive la Argentina? Bueno, entre otras cosas, de vender alimentos. Le vendemos alimentos a países que compran. Quiere decir que hablamos de no a la extranjerización en las inversiones, pero sí a la extranjerización en la compra de nuestros productos. Realmente son argumentaciones tan alocadas que a uno le trae la preocupación sincera de que terminemos en un rumbo que el país se termine deteriorando como ocurrió con Venezuela, ¿no? Porque estos argumentos de soberanía alimentaria, no a la extranjerización y la expropiación como herramienta, fíjate que 3 elementos no menores, realmente está en boca del presidente la posibilidad de la transformación en Venezuela y no en todo caso, fantasmas que la oposición muestre, ¿no? Sí. Yo en esto, cada vez que lo uso, siempre hay alguien que me dice que es un ejemplo extremo. La última vez en la historia reciente en que alguien se planteó una reforma agraria fue en Camboya con Pol Pot en 1975. Cada vez que Grabois habla de una reforma agraria, a mí me viene a la cabeza lo mismo, porque estos tipos no están bien de la cabeza. No tienen, yo insisto, no tienen margen, pero tampoco se puede dormir la siesta frente a estas cuestiones. Por supuesto. Además, hay que ver con claridad cómo está conformada la coalición de gobierno y lamentablemente el accionista principal es el kirchnerismo, con estas ideas cada vez más radicalizadas, ¿no? Con el agravante de que vamos a tener una recesión espantosa y uno sabe que estos populismos a los problemas, en vez de enfrentarlos y de reconocer la realidad, los resuelven con la lengua, ¿no? Los resuelven con relato, los resuelven con una historia. Y el problema es que cuando la realidad es cada vez más difícil, el relato cada vez está más desconectado de esa realidad, y lo que a uno le preocupa es qué va a pasar en los próximos meses, en los que va a haber una caída también por una decisión, creemos, equivocada de extender innecesariamente la cuarentena en regiones del país donde incluso no hay circulación del virus. Te cuento que en la provincia de Santa Fe prácticamente el virus no circula. Hay departamentos completos que no tuvieron nunca un caso, y en la zona central de la provincia hace 2 meses que no se detecta un solo contagiado de coronavirus. Sin embargo, recién ahora estamos recuperando la actividad económica, ¿no? Bueno, esto va a traer consecuencias tremendas de recesión, y la preocupación es si la agenda post-pandemia arranca con esta idea de expropiación de una de las 5 o 6 empresas más importantes de nuestra agroindustria. ¿Qué va a pasar cuando tengamos dificultades económicas mayores a las que tenemos ahora? Porque lamentablemente las consecuencias de la recesión todavía no se han visto en su plenitud. No, estamos en el principio de algo que creo que uno hasta se niega a proyectarlo, dada la intensidad que puede llegar a tener. José, bueno, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Quiero contarte que, para terminar, si me permitís, sí, cómo no, que el sábado próximo a las 4 de la tarde va a haber una nueva manifestación en Avellaneda, Reconquista, en toda la provincia de Santa Fe, pero invitamos al resto del país productivo, del país que quiere que funcione la República, que quiere que nuestros hijos y nietos vivan en un país integrado al mundo, en el que haya posibilidades y que aproveche sus potencialidades. Bueno, invitamos a que se manifiesten en las calles, en las redes sociales, del modo que crean conveniente.
Bueno, perfecto. Está dicho. Gracias, muy amable. Buena jornada. Muchas gracias a vos. José Corral, exintendente de Santa Fe.